transformación de los grupos de maras. Yo tengo 23 años de trabajar con chavos de pandillas y visto mucho de la idea de que no existen, digamos, estructuras lineales o estructuras que puedan... Hay mucha disciplina. Hay mucha disciplina dentro de las estructuras de grupos de pandillas o de maras. Lo que sí creo que es importante es que debe de haber una clara voluntad, no solamente del Estado guatemalteco, sino del país en general, de buscar alternativas distintas. Paolo lo decía, yo creo que la experiencia, digamos, de El Salvador, después de estar en la cúspide de la conflictividad, de 15 asesinatos a 4 o 5, demuestra que después de 2 aplicaciones de mano dura, sin respuesta alguna, logramos hacer una transformación de esos conflictos. Guatemala no ha intentado en ese camino y no hemos dado el chance. La triste historia de Peronia es el ejemplo perfecto de lo que fue una iniciativa de gente que con muy buena voluntad intentó hacer una reducción de esa transformación de los conflictos, pero que al final se quedó en el camino porque lamentablemente tampoco hay una voluntad política para poder transformar estos temas, digamos, invertir en estos temas, fortalecer estas líneas. Y yo te diría algo más, y yo tengo un amigo que me dice, bueno, decime si hay un pandillero que sea rico, o que tenga, digamos, la opulencia que tiene un narcotraficante. No existe. No. Los chavos están viviendo el día a día y son parte, definitivamente son parte en muchos momentos de corredores de droga, pero son corredores de droga al menudeo, son corredores de droga que te dejan réditos evidentemente, pero que al final del camino tampoco son los que le van a cambiar la vida. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque esa relación crimen organizado, narcotráfico y maras no siempre se da como tan matemáticamente y casa tan matemáticamente. Es uno de los mitos a los cuales se refiere. Es uno de los mitos Ahora, a los cuales yo tengo una pregunta acá. Pablo nos cuenta que es la Iglesia Católica quien lidera, digamos, o quien inicia este esfuerzo. En Ciudad Peronia es un pastor de una iglesia evangélica. En Guatemala, ¿quién, más allá de ellos, quién puede jugar ese rol que comunique y vincule a estos grupos? Hace algunos años, la Iglesia Católica hizo un pronunciamiento y lo recuerdo bien porque muchos de nuestros chicos que participaban en el proyecto asistieron a esas reuniones. La Iglesia Católica hizo un pronunciamiento sobre el pedir perdón, sobre la ausencia y de la presencia de la Iglesia con estos jóvenes. Y los colocaba dentro de los olvidados también. Pocos días después hay un nuevo pronunciamiento de otro grupo de obispos de la Iglesia Católica que se retractaban y decían que si bien era cierto, la Iglesia decía que era esto, no representaba, digamos, la voz de la Iglesia en general. Yo creo que todavía estamos en una posición donde este tema es tan polémico y tan complejo que nadie quiere acreditarse y nadie quiere ponerse en la posición ni siquiera de caudillo y mucho menos de, digamos, de alguien que haga una interpretación sobre el fenómeno. Seguimos estando como un poco preocupados y ocultos dentro del tema. Y yo sí creo que en este momento, con todo el respeto, no creo que ni desde la Iglesia Católica ni de la Evangélica exista una posición todavía consistente para poder entrarle a este tema. Yo creo que va a entrar por otras vías, de repente algunas organizaciones de sociedad civil que están trabajando el tema. Sin embargo, es muy candente. Es un tema que no lo quieres agarrar porque quema fácilmente. Me los plantean ahí por el Facebook, nos plantean 2 preguntas. Una, hacen 2 preguntas contradictorias, un poco en sarcasmo. Dice, treguas con organizaciones criminales, guerra contra estudiantes, es el planteamiento doble que hace. Dice, ¿dónde está el derecho de constitucionalidad de igualdad? Es un poco el planteamiento, el sentir de buena parte de la población, Marco, cuando se habla de tratar de hacer una guerra de menor intensidad contra estas estructuras, dándoles posibilidades de reinserción. Pero hubo un proceso similar cuando se terminó el conflicto armado. Claro. Yo creo que ese es el tema de fondo. Al final, yo siempre digo que el tema tiene que cruzar por la frontera de la transformación de los conflictos. Evidentemente, nosotros salimos de una cruenta guerra de 36 años con un saldo de cientos de miles de muertos y hacemos un intento por cambiar un paradigma. Sin embargo, nos damos cuenta de que muchos de esos pactos y de muchas de esas negociaciones tampoco hasta el día de hoy se han cumplido, 100%. Y entonces yo creo que el tema aquí de fondo es el tema de que tenemos que buscar salidas distintas. Hemos probado con las armas, hemos probado con la represión, hemos probado con la persecución. Los estados, en su posición de garantizar el Estado de Derecho, tienen que también permearse y tienen también que cambiar la visión y también el paradigma, digamos, de cómo se reconstruye un Estado
alrededor de la transformación de conflictos, y que este evidentemente es un conflicto que los salvadoreños demuestran que hay una salida consistente. Yo lo decía hace pocos días en una radio que me preguntaban lo mismo, decía, bueno, dígame un caso, solamente un caso, donde el intento de transformar los conflictos utilizando violencia haya dado las estadísticas que le dan los salvadoreños hoy. No tenemos ni uno. Sin embargo, aquí hay un dato duro, consistente, en contra de todas las ideas represivas que se han manejado en América Latina y en Centroamérica particularmente. También comenta una organización política.gt en Twitter que una tregua de este tipo fracasó en Belice. Estamos viendo que la población no es solo incrédula o escéptica ante la tregua y la asocia con impunidad, pero también hacia hacer tratos con personas que están al margen de la ley. Tienen una total desconfianza. ¿Cómo romper ese paradigma? Excelente pregunta, porque lo que pasa es de que si no rompemos ese paradigma aquí en Guatemala va a seguir sucediendo lo que hemos hecho. No nos gusta hacer nada, ni mucho menos pensar en que tenemos que invertir, porque también no es solo parte de la sociedad, sino que el Estado tiene que hacer algo. Simplemente debería yo de cumplir con la ley, porque los pandilleros que están en la cárcel, así como todo privado de libertad, Quique creo que lo dijo y tú lo mencionabas, Claudia, hay que rehabilitarlos para yo poder reinsertarlos, pero entonces tengo yo que hacer algo con ellos. Y por la experiencia, tanto como tú contabas, fíjense que cuando no estaba en la parte del sistema penitenciario del gobierno, sino que dirigiendo un programa de cooperación, a los pandilleros hasta los sacamos en una ocasión para cursos de teatro. Ellos salían, ellos entraban, y miren, bien entusiasmados. Entonces, tal vez no todos los vamos a rehabilitar, pero un buen porcentaje de ellos van a encontrar qué hacer. Algunos fabricaban pan, muy buen pan, que en alta seguridad en escuitas se vendía hasta en la calle, y otros de ellos demostraron mucha voluntad para aprender otro tipo de oficios, y es más, con las mujeres. Cuando maquilaban las boquitas que se estaban sirviendo en las embajadas europeas aquí en Guatemala, se ha demostrado entonces que con un poquito de voluntad, obviamente con algo de inversión, con proyectos que sean de alguna manera sustantivos y que les pueda significar a ellos un cambio realmente para salir de ese submundo en el que viven, se puede cambiar. Paolo, ¿estás aquí todavía en línea? Ya se nos dio la llamada con Pablo, que Pablo todavía estaba ahí para que quería que nos hiciera algún cierre al final para poder evaluar lo que había sucedido. Tenemos que evaluar la sostenibilidad, porque lo decías, Marco, el caso que planteaba Claudia, Ciudad Peronia, se dio. Funcionó, sí hubo inversión de ese gobierno, posteriormente se generó una unidad que le dio seguimiento a Ciudad Peronia, que invirtió recursos, que entró en las tres áreas, en el área de prevenir que otros jóvenes se involucraran, en el tema de reinsertar a quienes habían retirado por medio de una cooperativa de Unidos por la Paz y otros mecanismos, y también dando seguimiento a familiares que habían sido víctimas para que pudiera generarse este mecanismo de perdón y de justicia en el sector. Aún al día de hoy, la violencia no ha retornado nunca a lo que llegó a ser en Ciudad Peronia. Es mucho más bajo que lo que llegó a ser. Así que el efecto de mediano plazo, por lo menos hasta ahora, ya 2 años y medio después, se mantiene y sigue teniendo resultados positivos en Ciudad Peronia, a pesar de que no está en cero, como llegó a estar en algún momento. Es un tema que genera conflicto entre la sociedad, pero es un tema que tenemos que seguir abordando. Hoy queríamos tocarlo un poco con ustedes, que han manejado con este tipo de población estos temas, pero tenemos que terminar ya el segmento. Pero Julio, rápidamente, y sí es cierto, rompamos paradigmas. Se dice que no pueden estar juntos 18 salvatruchas, y se ha demostrado, y tú lo sabes, que sí se puede. Inclusive hay videos que podemos verlos en otra ocasión donde dicen ellos se abrazan y ahora trabajan juntos y van a platicarle a otros pandilleros de cómo pudieron salir de esa situación, y ahora son pues personas que están insertadas a la sociedad. Hay que preguntarnos si también la empresa privada quiere participar en esto. El ejemplo de Peronia es algo que quizás todas las ciudades y los barrios que padecen esta violencia extrañan y desean replicar. Hemos visto con Marco el tema de la iniciativa privada dando espacio para que expandieros se incorporen, el Desafío 10 en su momento y otros proyectos similares, así que... Yo te diría, y tal vez para terminar, yo creo que no hemos tenido todavía un conocimiento claro sobre la transformación de los conflictos. Hemos logrado dar pasos en algunas iniciativas que son importantes, hemos intentado mediar en estos conflictos, pero el proceso tiene que terminar en una auténtica transformación del conflicto que rompa, digamos, no solamente la visión
adultocéntrica sobre el fenómeno, el tema del estigma social que se tiene sobre estos jóvenes, pero también que toque hebras sensibles como es el tema económico, el tema del control de las armas, el control, digamos, también social que a veces se tiene sobre estos grupos para poder transformar el conflicto en todas sus dimensiones. Marco, muchas gracias. Julio, muchas gracias. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema más adelante. Vamos al corte, volvemos en un segundo acá a las 8:45.